¿Dirías que es un año para entusiasmarse o más bien para ser un poco cautos? Todos los años tienen sus particularidades. Uno puede esperar un año, digamos, más tranquilo, pero al final lo que la evidencia empírica y la historia te demuestra es que uno tiene que estar preparado para cualquier escenario y la mejor manera de prepararse es teniendo siempre un portafolio disciplinado, diversificado y ser muy riguroso al momento de elegir tus inversiones. Para este 2026, ¿qué sectores crees que tienen más oportunidades? Sin duda, yo todavía le sigo creyendo al tema de inteligencia artificial, pero no necesariamente a las empresas tecnológicas cuyas valorizaciones han crecido de una manera exponencial en los últimos meses, años, ¿Deberíamos esperar más volatilidad conforme se acercan las elecciones? y empieza digamos, a primar más la especulación, las percepciones, y sin duda una de las variables donde se transmite más rápido es el tipo de cambio. Ahora, si tuvieras que elegir dos o tres variables que van a ser determinantes este año, por ejemplo, tasas de interés, tipo de cambio, ¿cuáles elegirías? Hola a todos, bienvenidos al podcast de IntelioSAP. Hoy estamos estrenando una segunda temporada y está con nosotros Ricardo Flores, VP de Asset Management en IntelioSAP. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Mariana, un gusto estar acá. Ricardo, si tuvieras que elegir un solo enfoque para este año, ¿dirías que es un año para entusiasmarse o más bien para ser un poco cautos? Yo te diría definitivamente ser cautos, pero agregaría además ser muy selectivos y disciplinados. ¿Por qué? Porque el año 2025, pues las bolsas, tanto en Estados Unidos como en Europa, en mercados emergentes, han tenido rendimientos de doble dígito. Sí. Tenemos una Reserva Federal todavía media dividida. Tenemos los temas geopolíticos bajo la administración Trump. Y todo eso nos obliga nuevamente a ser cautelosos, pero también ser muy selectivos y disciplinados en las inversiones. Venimos de un 2025 que de alguna forma ha sido volátil. ¿Consideras que este año, este escenario, se puede volver a repetir o qué cosas del 2025 quizás podríamos ver también este año? Mira, yo te diría, todos los años tienen sus particularidades. Uno puede esperar un año, digamos, más tranquilo, pero al final lo que la evidencia empírica y la historia te demuestra es que uno tiene que estar preparado para cualquier escenario y la mejor manera de prepararse es teniendo siempre un portafolio disciplinado, diversificado y ser muy riguroso al momento de elegir tus inversiones, independientemente cuál sea tu escenario. Y con información también. Siempre, obviamente. Ahora, si tuvieras que elegir dos o tres variables que van a ser determinantes este año, por ejemplo, tasas de interés, tipo de cambio, ¿cuáles elegirías? A ver, siempre se habla de inflación. eh, las miradas siempre están puestas en lo que pasa en los Estados Unidos. Venimos de una inflación más moderada. Justo el día de hoy salió el dato para diciembre de la inflación en Estados Unidos 2.7. Las buenas noticias son que al menos los efectos de los aranceles ya quedaron en el pasado. Sin embargo, estamos todavía lejos de la tasa de inflación de equilibrio, que es el 2%. Estamos en 2.7. Eso podría demorar, digamos, una bajada de tasas, pero por otro lado, todavía estamos con una tasa de desempleo, que es otra variable importante, desempleo en Estados Unidos, por encima del equilibrio natural, y eso pone presión a bajar tasas. Entonces, tenemos por un lado algunas variables que nos dicen, oye, no hay espacio todavía para bajar las tasas, y otras variables que nos dicen, oye, sería bueno que bajen las tasas. Y en el medio de todo esto tenemos bastante injerencia por parte del presidente Trump sobre los miembros de la Reserva Federal de Estados Claro. Unidos. Yo lo que te diría es que sí pensamos que pueden haber unas bajadas de tasas para el próximo año, alrededor de 25 puntos básicos a 50 puntos básicos, pero las tasas de interés de largo plazo probablemente se mantengan en los niveles actuales. Ahora, este año es un año electoral en el Perú. De hecho, la primera vuelta de las elecciones son ya en unos meses, en abril.
Y hay mucha información que seguro vamos a ver de acá hasta esa fecha, ¿no? ¿Qué tipo de noticias consideras que realmente mueven el mercado y a las que sí deberíamos estar atentos? ¿Y cuáles son los que más bien son más ruido que algo a lo que deberíamos prestar mucha atención? A ver, mira, Mariana, todos los años, sobre todo en el Perú y en general, esto pasa en todos los países, ¿ah? Cuando hay elecciones es un año de mucha expectativa, ¿ok? Y obviamente las noticias asociadas al panorama político son las que más empiezan a gravitar, ¿no? Declaraciones de candidatos, conformación de sus equipos, los planes de gobierno, todo eso empieza a gravitar aún más. Las promesas que se dan en las campañas también empieza a gravitar más que lo que suele suceder en otros años. Y algo que genera, yendo a tu pregunta, más ruido, tiene que ver mucho con las encuestas, ¿ok? Pero las encuestas empiezan a correrse incluso 5 o 6 meses antes de las elecciones. Claro. Y eso, en mi opinión, genera más ruido de lo necesario. ¿Por qué? Porque el 80% del voto en el Perú se define en las últimas 2 semanas a la elección. Entonces, todas las encuestas con anticipación, no sé, 3 meses, suelen ser muy referenciales, muy, Claro, muy además referenciales. considerando que las últimas encuestas que han salido tienen un porcentaje altísimo de probablemente que vayan a viciar el voto, entonces, Claro, hay, digamos, un gran número de electores que aún no decide o blanco, y por eso que cuando mm, uno mira las elecciones pasadas, eh, encuestas que tenían 3 o 4 meses de anticipación, los candidatos que iban punteros no ganaron o incluso no pasaron a la no segunda pasaron a la vuelta. segunda vuelta. Entonces, Claro, tal cual. sí, hay que estar atento más bien a las, digamos, a las promesas, a las declaraciones, sobre todo a los planes de gobierno y en función de eso ir preparándose. Eh, Deberíamos esperar más volatilidad conforme se acercan las elecciones, de repente en marzo, abril. Totalmente. Y ahí soy bien tajante. Sobre todo en el tipo de cambio. Hoy el Perú tiene una fortaleza importante. El tipo de cambio, como hemos visto, se ha fortalecido frente al dólar. Eso principalmente por los términos de intercambio que han favorecido justamente al Perú. Pero cuando estamos en un panorama electoral y sobre todo en elecciones que suelen ser muy polarizadas, eso finalmente deja de lado los fundamentos y empieza digamos, a primar más la especulación, las percepciones y sin duda una de las variables donde se transmite más rápido es el tipo de cambio. Claro. Y hablando ahora un poco del mercado, para este 2026, ¿qué sectores crees que tienen más oportunidades y cuáles quizás convendría ser un poco más cautos al momento de querer invertir? Buena pregunta. A ver, mira, en general, la forma como manejamos las inversiones en Intelligo es a través siempre de un portafolio diversificado, ¿ok? Y sumamente disciplinado. ¿Eso qué implica? Que nosotros, por ejemplo, en lo que es renta variable, mantenemos un peso relevante de renta variable en Estados Unidos, seguido de Europa, Japón y finalmente de renta variable en países emergentes. Lo que estamos haciendo para el 2026, respondiendo a tu pregunta, es disminuirle un poco a renta variable Estados Unidos y esa disminución pasarla a renta variable países emergentes. Y dentro de sectores, sin duda, yo todavía le sigo creyendo al tema de inteligencia artificial, pero no necesariamente a las empresas tecnológicas cuyas valorizaciones han crecido de una manera exponencial en los últimos meses, años. Hay empresas que aún se van a beneficiar de la inteligencia artificial, pero su beneficio todavía no ha sido trasladado necesariamente a sus precios. Y estoy hablando de empresas asociadas al sector, por ejemplo, salud, al sector financiero, al sector telecomunicaciones, donde la inteligencia le va a generar mucha productividad, pero no son empresas que han hecho inversiones enormes en CAPEX, Ujú. ¿ok? Que son justamente las que más han subido sus precios y que son asociadas al sector tecnológico. Ahora, con esto que nos comentas, ¿qué actitud crees que deberían
tomar los inversionistas este año? ¿Deberían quizás arriesgar y probar nuevos sectores o más bien quizás ser un poco cautos? A ver, yo en general, independientemente de lo que pueda ser un 2026 o, eh, digamos, independientemente de la posición que tengamos para futuro, creo que hay una regla de oro. Lo primero en esta regla de oro es, ok, ¿cuál es tu objetivo de inversión? Porque una cosa es, oye, yo necesito mi plata para un viaje específico o para un gasto puntual dentro de 6 meses, o necesito mi plata de aquí a 5 años. Claro, ¿Ok? Entonces, paso número uno de esta regla. Paso número dos, ¿cuál es tu tolerancia al riesgo? Digamos, ¿cuál es tu perfil de riesgo? Porque puede ser que tengas un horizonte a 5 años, pero el día que tu inversión retrocede 5 o 10%, entras en pánico y la vendes. Error muy común, ¿ok? claro. Y dado justamente ese perfil, digamos, ese objetivo de inversión, dado tu perfil de riesgo, ya armar un portafolio diversificado que cumpla con estos dos criterios previamente armados. Esa es la regla de oro. Claro. Y ahora, para ir cerrando ya este episodio, ¿qué le dirías a una persona que está interesada en invertir o empezar a invertir a través de la bolsa de valores, pero quizás el contexto electoral que vamos a tener no le anima tanto, o quizás también viendo un poquito lo que pasa en el exterior, aún no está decidida al 100% a invertir? Mira, si esta persona, a ver, tiene un horizonte de inversión de 3 a 5 años, sin duda, invertir más en renta variable que en renta fija. ¿Por qué? Porque la renta variable en el largo plazo te va a rendir más que la renta fija. ¿De acuerdo? No significa que sea 100% renta variable, sino dependiendo su perfil de riesgo, se va combinando, pero definitivamente un porcentaje en renta variable. Lo segundo que le diría es invierte en renta variable internacional para que diversifique incluso con lo que pueda pasar en el Perú. Porque esta persona, si es peruano o peruana, ya tiene exposición a riesgo Perú, ya sea a través de su empresa, microempresa, su salario, su centro de trabajo, si es que está comprando una casa o está alquilando, ya de por sí está expuesta a Perú. Entonces sus ahorros, lo mejor sería que los diversifique invirtiendo en el exterior, y si tiene un plazo, digamos, de 5 años, cargarlo un poco más en renta variable que en renta fija, por lo que acabo de explicar, Ujú. y la combinación de cuánto renta fija y cuánto renta variable va a depender de su perfil de riesgo. El clásico error es estar en el perfil equivocado, y entonces cuando existe, digamos, un poco de volatilidad y los precios bajan, ahí suelen vender y luego viene el rebote y se pierden el rebote. Por eso, insisto, siempre bien importante cuál es tu tolerancia para definir tu perfil de riesgo. Claro, ahora, súper importante también mencionar que si quieren invertir, en este caso con nosotros, al momento de hacer el registro, los usuarios pueden conocer su perfil de inversión, que de hecho yo creo que es fundamental antes de invertir. Totalmente. Y en eso contamos justamente con asesores de primer nivel que van justamente a entender las necesidades, cuál es el objetivo de inversión, cuál es el perfil, y en función de eso le van a armar la mejor opción en base a una combinación de renta variable, renta fija, internacional, local. En eso, créeme que somos especialistas y lo vamos a hacer de la mejor manera. Ricardo, un último consejo que te gustaría dar a las personas que nos están viendo en este episodio. A ver, sin duda, procurar ahorrar, eh, y ese ahorro llevarlo en inversiones de manera responsable, asesorarse bien. Si uno se asesora bien e invierte de manera profesional, está haciendo que su dinero trabaje por usted. Entonces, creo que eso es bien importante. Contar con un asesor que le genere confianza, que sea profesional, sin duda también es otra parte que yo recomendaría bastante. Y algo súper importante también, el lugar donde se invierte, ¿no? Porque muchas veces vemos
empresas que te prometen rentabilidades exorbitantes o ganancias seguras, y yo creo que hacerlo con una entidad regulada, supervisada, que tenga trayectoria y que esté respaldada también me parece súper importante. Totalmente. O sea, yo creo que por algo Inteligo cumple 30 años, no en vano, y por eso creo que eso es una clara señal de esa seriedad, de ese compromiso sobre todo hacia los clientes. Claro, Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este No, un primer... placer estar contigo. Muchas gracias. Ha sido el primer episodio de la segunda temporada de este año. Estoy segura que vamos a conversar más adelante también sobre lo que viene pasando en el mercado, en el Perú, con las elecciones. Así que muchas gracias. Encantado de estar acá. Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos a todos ustedes. Nos vemos en un próximo episodio.